La oscuridad no necesita rostro para encontrarte. En los márgenes de lo que aceptamos como normal existen historias que persisten, que esperan, que observan desde la quietud de lugares olvidados. Hoy nos adentraremos en 10 relatos que desafían la lógica y erizan la piel. No hay rostros que mostrar, solo la sugerencia de algo ausente, la sombra de una presencia innominada. En los próximos 30 minutos exploraremos casos donde el miedo nace de lo que no se ve, de lo que se intuye al otro lado de la pantalla. Prepárate para sumergirte en un silencio que habla y una soledad que nunca está sola. Historia 1. En los suburbios de Valverde, un pueblo olvidado en las afueras de Monterrey, se encuentra la mansión del viejo industrial Rogelio Mendoza. Abandonada desde su muerte en 1987, la casa ha sido un imán para curiosos y urban exploradores. Pero quienes se atreven a entrar dicen lo mismo: algo no está bien con su diseño. Los vecinos juran que la casa cambia por la noche. No es un rumor nuevo. En 1998, un grupo de universitarios decidió pasar una noche completo en el edificio para documentar supuestas anomalías. Llegaron al atardecer, con cámaras y equipo de grabación. Al anochecer, comenzaron a notar las primeras inconsistencias. Un pasillo que llevaba al ala este, que durante el día conectaba con la biblioteca, de pronto terminaba en un muro sólido. Asustados, decidieron regresar por donde habían entrado, pero la puerta principal ya no estaba donde la habían dejado. La buscaron durante horas, tropezando en una casa que parecía reorganizarse a cada vuelta. Encontraron una ventana rota en el segundo piso, pero al acercarse, el jardín debajo había desaparecido, dando paso a un sótano inundado. Finalmente, al amanecer, una ventana del primer piso se abrió de golpe, revelando el camino de salida. Salieron corriendo sin mirar atrás. La historia habría quedado en el olvido, si no fuera porque la grabadora de audio que llevaban captó algo inquietante. Entre los ruidos de sus pasos y respiraciones agitadas, se escucha un susurro constante, como si la casa misma estuviera comunicándose. Los análisis del audio revelaron que el susurro decía, una y otra vez, no salgan, no salgan. Años después, un vecino que vive frente a la mansión compartió una experiencia similar. Una noche vio luces moverse por las ventanas. Decidió acercarse para investigar, pero al llegar al portón, la casa pareció diluirse en la oscuridad, volviéndose una silueta imposible. El día siguiente, encontró una nota en su puerta, escrita con una caligrafía temblorosa: la casa no quiere que nos vayan. Desde entonces, la mansión Mendoza permanece cerrada, pero los rumores persisten. Dicen que en noches de luna llena, la casa respira, y su distribución cambia para atraer a los incautos que se atrevan a cruzar sus umbrales. Historia 2. La historia número 2 de nuestra recopilación nos lleva al kilómetro 47 de la antigua carretera del Valle Verde, un tramo de asfalto que fue abandonado en los años 90 tras la construcción de una autopista más rápida. Los locales lo llaman simplemente el Camino del Silencio. En octubre del año pasado, el servicio meteorológico emitió una alerta por una niebla inusualmente densa que se había asentado en esa zona específica del bosque, pero algo no cuadraba. Las cámaras satelitales mostraban que el fenómeno tenía un perímetro casi perfecto, como si una línea invisible separara el área afectada del resto del mundo. Un equipo de mantenimiento de carreteras encargado de RETIRAR chino símbolo árboles caídos tras una tormenta, fue el primero en notar las anomalías. Al llegar al kilómetro 47, su GPS comenzó a fallar, mostrando coordenadas que los ubicaban a cientos de kilómetros de distancia. Luego, encontraron algo que los dejó helados. En medio de la niebla, había una fila de señales de tránsito antiguas, las de metal verde con blanco, clavadas en la tierra a intervalos regulares. No tenían ningún símbolo, solo estaban ahí, apuntando todas hacia el mismo punto en la oscuridad del bosque. El líder del equipo, un hombre llamado Marco, decidió investigar siguiendo la dirección de las señales. Cada 50 metros encontraba otra idéntica. La niebla era tan espesa que solo podía ver un par de metros a su alrededor, pero las señales parecían multiplicarse. Después de casi una hora de caminar, se detuvo abruptamente. Frente a él, la última señal de la fila no apuntaba al bosque, sino directamente hacia él. En ese momento, escuchó un sonido, el zumbido estático de una radio de camionero, aunque no había ninguna cerca. La voz que salió era entrecortada, repitiendo una frase: no debiste seguir el camino. Marco retrocedió inmediatamente. Cuando el equipo finalmente abandonó la zona, las señales habían desaparecido como si nunca hubieran existido.
Sin embargo, en la cabina de su camión, encontraron algo que no estaba antes, un mapa plegado de la carretera, con una ruta marcada a lápiz que terminaba exactamente donde él se había detenido. Al inhalar el papel, olió a tierra mojada y a algo metálico, como sangre oxidada. La carretera fue sellada con cemento al día siguiente. Los funcionarios citaron estabilidad del suelo como motivo, pero los lugareños aseguran que, en noches de niebla densa, todavía se puede ver un resplandor tenue recorriendo el asfalto, siguiendo el trazado invisible de aquellas señales imposibles. Nadie vuelve a caminar por allí. Historia 3. Caso 3. El Hospital San Jerónimo, cerrado oficialmente en 1998 tras una serie de incidentes inexplicables en la Winchester. En 2021, un equipo de Urban Explorers accedió al complejo en las afueras de Monterrey, México. Lo que encontraron desafió toda lógica. Entre los pasillos polvorientos y las camillas oxidadas, un único ascensor seguía funcionando. Su cabina, iluminada por una luz amarillenta, descendía y ascendía en intervalos irregulares, como si respondiera a una llamada invisible. El grupo liderado por Alejandro decidió documentar el fenómeno. Instalaron cámaras en el vestíbulo principal y en el tercer piso, donde el ascensor solía detenerse más tiempo. Durante las primeras horas nada ocurrió, pero alrededor de las 3:17 am la luz del indicador del ascensor se encendió en el piso B2, un sótano que nunca existió en los planos oficiales del hospital. La cabina subió lentamente hasta el tercer piso. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. La cámara en el vestíbulo capó el momento. Dentro del ascensor, vacío en apariencia, la temperatura de la pantalla de la cámara cayó abruptamente. Luego, las puertas se cerraron por sí solas. El ascensor descendió de nuevo al piso B2. Alejandro relata: tuvimos una sensación de que algo nos observaba. No era miedo, era una presión física, como si el aire se hubiera espesado. Al revisar las grabaciones, el equipo descubrió algo inquietante. En el cuadro del piso B2, visible por un instante cuando las puertas se abrían, se distinguía la sombra difusa de una figura alta y delgada, de pie en la esquina. No tenía rasgos definidos, pero su postura era erguida, expectante. La noche siguiente regresaron con un termómetro láser. Mientras el ascensor subía al tercer piso, registraron una caída de temperatura de 12 grados centígrados en la cabina. La luz parpadeó. Y entonces sucedió. El ascensor se detuvo en el piso 4, un piso que, según los planos, estaba parcialmente colapsado. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo oscuro que no estaba en ningún mapa. La cámara del vestíbulo captó el momento. Una silueta borrosa pareció emerger de la oscuridad, acercándose a la cabina, antes de que las puertas se cerraran abruptamente. El ascensor volvió a subir al piso B2. Cuando Alejandro forzó las puertas con una barreta, la cabina estaba vacía. Pero en el suelo, marcada en el polvo denso, había una sola huella humana, orientada hacia afuera, como si alguien hubiera descendido del ascensor y caminado directamente hacia la pared del fondo. El caso del ascensor del San Jerónimo sigue sin explicación. Algunos teorizan que el hospital tenía un nivel subterráneo SCRT o chino símbolo experimentación. Otros creen que el ascensor es un punto cero, un umbral que conecta con algún lugar que no debería existir. Lo cierto es que, cada cierto tiempo, los visitantes clandestinos reportan el mismo fenómeno. El ascensor se activa solo, sube al tercer piso, y regresa al fantasma del piso B2. Nadie sabe qué recorre. Nadie quiere averiguarlo. Historia 4. En 2019, en una pequeña comunidad rural cerca de Villa Alemana, Chile, un grupo de 3 amigos aficionados a lo paranormal decidió realizar una sesión de grabación nocturna en las ruinas de una antigua fábrica de conservas abandonada. El lugar llevaba décadas cerrado después de un incendio que, según los vecinos, nunca se investigó a fondo. Los 3 llevaban equipo básico: una grabadora de audio digital, una cámara de seguridad vieja con visión nocturna y varios termómetros. La idea era simple: hacer preguntas al aire y grabar CUALQIER chino símbolo. Lo que sucedió esa noche los dejó con más dudas que respuestas. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando la niebla comenzaba a cubrir los escombros, activaron la grabadora y empezaron la sesión. Uno de ellos, llamado Andrés, preguntó en voz alta: ¿hay alguien aquí que quiera comunicarse? La respuesta llegó casi instantánea antes de que terminara de articular la última palabra. Un susurro casi imperceptible, pero claro, dijo: siempre estuvimos aquí. Los 3 se miraron confundidos, asumieron que era un eco o un error de la grabadora.
Pero entonces Andrés intentó una segunda pregunta. ¿Qué les pasó en este lugar? Nuevamente, antes de que pudiera formularla completamente, la misma voz respondió: nos quitaron todo. Esta vez el tono era más agudo, más desesperado. Comenzaron a revisar los archivos inmediatamente. En el audio, las respuestas eran inconfundibles, pero lo más inquietante era el tiempo entre la pregunta y la respuesta: menos de medio segundo. Imposible para una reacción humana normal desde cualquier parte de las ruinas. Además, los termómetros mostraron una caída abrupta de temperatura de 8 grados durante los dos intercambios. Cuando revisaron la cámara de seguridad, descubrieron que, en el momento exacto de cada respuesta, la pantalla se distorsionaba con un patrón estático que no coincidía con ninguna interferencia conocida. La sesión continuó durante una hora más, pero las respuestas dejaron de llegar. Los amigos decidieron guardar el equipo y regresar a la ciudad al amanecer. Sin embargo, 3 días después, Andrés revisó la grabadora de nuevo para asegurarse de que no hubiera más pistas. Encontró un archivo extra que no recordaban haber creado, con una duración de apenas 4 segundos. Al reproducirlo, escuchó su propia voz, pero no era una pregunta que hubiera hecho esa noche. Decía, en un tono plano y distorsionado: ¿podemos salir de aquí ahora? Lo escalofriante fue que la voz no era solo suya, parecía superpuesta con la del susurro anterior, como si ambas intentaran hablar al mismo tiempo desde la misma garganta. Los 3 amigos se distanciaron de las actividades paranormales después de ese incidente. Andrés nunca volvió a escuchar esa superposición de voces, pero asegura que, a veces, cuando graba notas de voz para el trabajo, detecta fragmentos de segundos donde su propia voz se modifica ligeramente, como si alguien estuviera tratando de completar sus frases desde el otro lado de la grabación. La fábrica sigue abandonada, y los vecinos evitan pasar por ahí después del atardecer. Algunos dicen que, en noches particularmente claras, se escuchan un susurro, sin un coro tenue de voces que parecen responder preguntas que nadie ha hecho todavía. Historia 5. Ubicado en una calle lateral de la ciudad de Oxtepec, el edificio Torre Mística fue construido en 1987 con una peculiaridad arquitectónica. Omitió el piso 13 por superstición, saltando directamente del 12 al 14. Durante años fue solo una anécdota urbana más. Hasta que en marzo de 2019, el vigilante nocturno, Don Refugio, reportó un hecho que desató la pesadilla. Relató que, al revisar las cámaras de seguridad a las 12:03 de la madrugada, una puerta gris y metálica, que no existía en el plano del edificio, apareció repentinamente en el pasillo del piso 12. La cámara se distorsionó por unos segundos, y cuando la imagen volvió a estabilizarse, la puerta estaba ahí, como si siempre hubiera estado ahí. Don Refugio, atrapado por la curiosidad y el miedo, subió al piso 12 con una linterna. Al llegar, el pasillo estaba vacío, pero al final del mismo, frente a la salida de emergencia, estaba la puerta. No tenía número, solo un ojo de buey oxidado. Intentó girar la perilla, pero estaba con llave por dentro. La sensación de ser observado era abrumadora. Al día siguiente, investigadores locales revisaron las grabaciones. El clip exacto de las 12:03 mostraba cómo la puerta se materializaba de la nada, como un efecto de niebla que se solidificaba en metal. Nadie podía explicarlo. Las cámaras internas del edificio captaron algo más inquietante en las noches siguientes. Entre las 12:00 y las 12:05 am, una sombra indistinta, no del todo humana, se movía frente a la ubicación exacta donde la puerta aparecía, como si esperara. Un residente del piso 11, la señora Camila, empezó a reportar que en las noches de luna nueva escuchaba un rasgueo metálico como una sobre acero, proveniente de su techo, justo encima de ella. Un sonido que no podía ignorar. Las autoridades decidieron sellar el edificio y prohibir el acceso por la noche. Pero el caso no cerró. Un técnico que revisó el sistema eléctrico del edificio encontró una anomalía. Los diagramas originales mostraban una cavidad en la estructura del piso 12, justo donde la puerta aparece. Un espacio hueco, un vano, que no debería existir. Algunos teóricos urbanos sugieren que la puerta no es una aparición, sino la materialización de un espacio que siempre estuvo ahí, invisible a nuestra percepción diurna, y que solo a medianoche, cuando la energía del edificio alcanza su punto crítico, se vuelve tangible. Don Refugio renunció una semana después del incidente. Nunca volvió a la ciudad. En su última llamada a un colega, se escuchó un murmullo estático al fondo de la línea, como el crujido lejano de una bisagra muy vieja abriéndose con lentitud. La torre mística sigue en pie, silenciosa y vacía.
Y dicen que si pasas frente a ella a medianoche, puedes ver el reflejo de una luz tenue y amarilla, como si alguien estuviera encendido en un piso que no debería existir. La puerta no desapareció. Solo espera que alguien vuelva a llamar a ella. Historia 6. Caso 6. La brújula del faro de Cabo Sirena. En la costa norte de Chile, donde la neblina se pega a los acantilados como una segunda piel, existe un pueblo llamado Puerto Sirena. No aparece en la mayoría de los mapas chino símbolo OS. Los habitantes se ganan la vida pescando, pero en los últimos años, una tradición inquietante ha permeado la vida diaria. El faro de piedra, construido en 1923, dejó de guiar a los barcos hace mucho tiempo. Ahora su luz apunta directamente hacia la tierra, hacia el pueblo. La primera en notar algo extraño fue una vecina, Elena. Cada madrugada, a las 3:14, la luz del faro barría su ventana de este a oeste, como un ojo buscando algo. Los vecinos se quejaron al alcalde, pero nadie hizo nada. Los pescadores, sin embargo, guardaban silencio. Sabían algo que los turistas no. El faro no había funcionado desde 1987, cuando su último guardián, un hombre llamado Mateo, desapareció sin dejar rastro. La búsqueda fue infructuosa. No encontraron cuerpo, ni ropa, ni siquiera una nota. Solo dejaron el faro abandonado. Pero cada cierto tiempo, alguien juraba ver una sombra moverse dentro de la torre. Un joven, Lucas, decidió investigar una noche de invierno. Subió los 147 escalones de piedra, la luz del faro girando lentamente sobre su cabeza. Cuando llegó a la parte superior, la habitación estaba vacía. Sin embargo, en la pared, alguien había escrito con carbón una frase que decía: «No mires hacia atrás. Ella siempre está ahí». Lucas bajó corriendo, pero juró que, al llegar al último piso, vio el reflejo de una mujer en el cristal empañado del faro. Su rostro era pálido, sus ojos completamente negros, y su sonrisa era demasiado ancha para ser humana. Desde entonces, Lucas nunca más volvió a mirar el faro. Hoy, el faro sigue apuntando hacia tierra. Los vecinos dicen que, en noches de luna nueva, la luz parpadea 3 veces como una señal. Nadie sabe a quién busca. Nadie quiere saberlo. Cerramos con esta historia. Pero el faro de Cabo Sirena no es el único lugar donde la luz apunta en la dirección equivocada. Hay otros casos, igual de perturbadores, que te harán cuestionar qué hay detrás de esas luces que no deberían existir. Quédate con nosotros, porque lo que viene es peor. Historia 7. En las afueras de Valverde, un pueblo minero casi olvidado en el corazón de la sierra, la niebla no era solo un fenómeno meteorológico, era una presencia. Una mañana de noviembre de 1987, Tomás, un niño de 8 años, desapareció mientras jugaba cerca del arroyo que cortaba la comunidad. Su madre lo llamó durante horas, pero el silencio del bosque fue su única respuesta. La búsqueda se extendió por 3 días. Los vecinos recorrieron los senderos cubiertos de musgo, revisaron cuevas y bajo los puentes viejos, pero no encontraron ni un rastro. La policía concluyó que el arroyo, crecido por las lluvias, se lo había llevado. El pueblo aceptó la tragedia con el resignado silencio de quienes conocen demasiado bien los caprichos de la naturaleza. Pero al cuarto día, cuando el sol apenas asomaba entre las montañas, Tomás apareció. Estaba sentado en el mismo banco de piedra donde lo vieron por última vez, tan limpio como si hubiera estado en su cama todo el tiempo. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo extraño, una lejanía que sus padres no reconocieron inmediatamente. Lo abrazaron entre lágrimas sin preguntar demasiado. No querían asustarlo, solo querían tenerlo de vuelta. Fue su hermana mayor, Lucía, quien notó el objeto. Tomás apretaba en su mano izquierda un pequeño caleidoscopio de latón, oxidado y con grabados de flores que no coincidían con ningún diseño conocido en la región. No era un juguete del pueblo, no era de nadie. Cuando Lucía se lo pidió, Tomás simplemente dijo: «Me lo dio la señora de los ojos grises. Vive donde todo es blanco y suave». Su madre intentó desechar el objeto, pero este siempre reaparecía en el bolsillo de Tomás o debajo de su almohada. Aquella noche, Lucía, curiosa, lo puso contra su ojo. Lo que vio no fueron los patrones de colores esperados. Vio un paisaje eterno de niebla gris, campos sin horizonte, y en la distancia, figuras silenciosas que se movían en cámara lenta, como ahogadas en un tiempo diferente. Al retirarlo, el objeto estaba helado. Tomás nunca volvió a ser el mismo. Hablaba poco, y a veces se le veía mirando fijamente la pared, como si estuviera viendo algo más allá de ella. Los sueños de Lucía se llenaron de esos campos grises y despertaba con la sensación de haber estado ausente por horas, aunque solo habían sido minutos.
El caleidoscopio permanece guardado hoy en una caja de madera en el ático de la casa familiar. La familia nunca habló del tema de nuevo, pero Lucía asegura que, en noches de mucha niebla, se escucha un leve tintineo desde el ático, como si algo dentro del objeto estuviera intentando girar, recordándoles que lo que Tomás trajo de vuelta no era un recuerdo, sino una pieza de un lugar que no debería existir, y que ahora estaba atada a ellos para siempre. Historia 8. En las afueras de Guanatos, una ciudad industrial del norte de México, los camioneros que cubren la ruta nocturna hacia la frontera solían cambiar la frecuencia de la radio para escapar del silencio. En 2019, varios conductores reportaron una señal inestable que aparecía justo al pasar el kilómetro 143 de la carretera vieja. No era una emisora convencional, solo capturaban ruido blanco durante horas, hasta que, justo a las 3:17 de la madrugada, una voz femenina, monótona y sin emoción, comenzaba a leer una serie de fechas y nombres. No había música, ni locutores, ni cortinillas. Solo datos. La banda 104.7 MHZ, como la llamaron los camioneros, transmitía fragmentos de lo que parecía ser un noticiero del día siguiente. En enero de ese año, la voz mencionó un accidente en la planta de acero de Ciudad Sereno, un lugar ubicado a casi 200 kilómetros de distancia. Dijo, el colapso del tanque número 3 ocurrirá a las 14:05. Murieron 7 trabajadores. Un transportista que escuchó la advertencia e intentó llamar a emergencias, pero la central telefónica reportó que la línea no existía. 2 días después, el tanque colapsó exactamente como se había predicho. Investigadores de la Universidad de Monterrey, enterados por los rumores en foros locales, diseñaron una antena direccional para rastrear la origen de la señal. Durante 2 noches, un equipo de 3 ingenieros monitoreó la frecuencia desde una caseta abandonada junto a la carretera. La segunda noche, la voz apareció puntuales a las 3:17. Esta vez habló de un terremoto de magnitud 5.8 que golpearía a las costas de Veracruz en menos de 72 horas. Los ingenieros grabaron el audio y lo entregaron a la policía estatal, quien trató el caso como una broma de mal gusto. Sin embargo, 71 horas después, el sismo ocurrió con una precisión escalofriante. Cuando el equipo regresó a la carretera para instalar un equipo de localización GPS dentro de la antena, la señal ya no existía. La banda estaba muerta. Solo se escuchaba estática. En los meses siguientes, otros viajeros reportaron haber captado la misma voz en radios portátiles, pero siempre en lugares diferentes y sin conexión aparente con el kilómetro 143. Un taxista de Guanatos afirmó que, en noviembre, escuchó una transmisión que decía, atención, evacúen el edificio Reforma 404, colapso estructural inminente. El hombre ignoró el mensaje, pero una semana después, una sección del edificio se derrumbó durante la madrugada, dejando 14 familias sin hogar. Nadie ha podido explicar de dónde proviene la banda 104.7 MHZ. Los ingenieros que la estudiaron aseguran que la señal no tiene un transmisor físico rastreable. Parece emerger del aire mismo, como un eco que aún no ha ocurrido. Algunos teóricos sugieren que se trata de una interferencia temporal, un rezago de frecuencias de una línea de tiempo paralela que se filtra accidentalmente a la nuestra. Otros, más escépticos, creen que es una farsa elaborada por alguien con acceso a información privilegiada. Pero lo que nadie puede negar es la precisión de los eventos predichos. Ninguna predicción ha fallado. Y lo más inquietante es que la última transmisión captada, en marzo de 2023, fue apenas una frase. La señal se cortará para siempre en 10 segundos. No hubo más transmisiones. La radio simplemente dejó de existir. Algunos dicen que el futuro que transmitía ya se ha cumplido, y que la estación se apagó porque ya no hay nada más que advertir. Otros temen que no haya desaparecido, sino que haya cambiado de frecuencia, esperando ser escuchada de nuevo por alguien que se atreva a sintonizar el vacío. La carretera sigue ahí, y el kilómetro 143 permanece vacío en la madrugada. Pero si algún día pasas por ahí con la radio encendida, quizá escuches solo estática. O quizás, solo quizás, escuches una voz que diga tu nombre. Historia 9. Caso número 9. El túnel ferroviario de San Jerónimo cerca de Villa de Álvarez, Colima. Una estructura de principios del siglo XX, sellada después de que la línea fuera desviada en los años 50. Unos lugareños recordaban haber entrado de adolescentes, atraídos por el eco perfecto que se producía en su curva central. Pero desde 2018, un rumor empezó a circular, el eco ya no era simétrico.
Un grupo de urban exploradores, que se hacían llamar los Sin Ruta, decidió documentar el sitio. Llegaron al amanecer, equipados con micrófonos binaurales y cámaras térmicas. El acceso era un portón oxidado al final de una brecha de tierra. Al entrar, la oscuridad era casi total, solo rota por sus linternas. Caminaron cerca de 300 metros hasta la curva legendaria. Fue ahí donde todo comenzó. Uno de ellos, Marco, dijo en voz alta: «Hola, hay alguien». La frase viajó por el túnel, y el eco regresó, pero no con sus mismas palabras. El eco respondió con un tono ligeramente más bajo y distorsionado: «Ya estamos aquí». El grupo se congeló. Pensaron que era un truco acústico, una deformación del sonido contra las paredes de ladrillo. Para probarlo, Laura, otra exploradora, editó un número al azar: 73. El eco volvió en menos de un segundo, antes de que su propia voz terminara de rebotar. Y lo que devolvió no fue el número. Fue un susurro claro: «No salgas». Los dispositivos de grabación lo capturaron todo. Las cámaras térmicas no mostraron ningún calor anormal, solo el frío constante de la piedra. Sin embargo, uno de los equipos de audio registró una segunda capa de sonido, casi inaudible, que sonaba como respiración estática. Decidieron retroceder. Mientras caminaban de regreso, los ecos se multiplicaron. Cada paso que daban era respondido por el sonido de pasos que venían desde la salida, como si algo los estuviera siguiendo en la misma dirección. Al salir al aire libre, revisaron las grabaciones. La voz distorsionada no era un eco. Era una entidad que usaba la acústica del túnel como un medio, una presencia que aprendía a hablar copiando y alterando los sonidos que entraban. El caso de San Jerónimo no tuvo explicación científica. Los ingenieros acústicos que revisaron los archivos dijeron que era imposible que el eco llegara antes que la voz original, violando la física básica. Los Sin Ruta nunca volvió a entrar. Pero lo más inquietante vino semanas después, cuando un fotógrafo independiente visitó la zona por su cuenta. Tomó una imagen del portón de entrada y, al aumentarla, en el cristal de una vieja linterna abandonada cerca de la entrada, se reflejaba una silueta que no estaba físicamente en el lugar. Una forma oscura, con la cabeza ligeramente inclinada, como escuchando algo desde el otro lado del metal. A veces, los ecos no son reflejos del sonido. A veces, son respuestas de algo que siempre estuvo ahí, esperando a que alguien hablara primero. Historia 10. En el sur de Chile, la familia Mendoza conservaba un relicario de cartón amarillento que había pasado de generación en generación. Dentro, junto a fotografías sin rostros y cartas con tinta borrada, se encontraba un mapa dibujado a mano. Un mapa que mostraba el valle del río Calle, pero con pueblos que nadie reconocía. Aldeas con nombres como Lluvia Muerta, El Umbral y San Silencio. Lugares que no aparecían en ningún atlas moderno, ni en registros municipales, ni en fotografías satelitales. Para la abuela Lucía era solo una curiosidad antigua. Para su nieto Tomás se convirtió en una obsesión. Tomás, un estudiante de geografía de 22 años, decidió verificar cada punto marcado en el mapa. Utilizó GPS, comparó coordenadas con el Instituto Geográfico Militar y recorrió personalmente los caminos de tierra que bordeaban el valle. Lo que encontró lo dejó en silencio. En la posición exacta de Lluvia Muerta había solo un claro en el bosque, pero el GPS se reiniciaba cada vez que intentaba fijar la ubicación. En el supuesto emplazamiento del umbral, el terreno estaba cubierto por una niebla espesa que no se disipaba ni al mediodía. Y en el lugar de San Silencio, Tomás encontró una rueda de piedra hundida en el lodo, cubierta de musgo antiguo, pero sin ningún otro rastro de habitación humana. Durante la búsqueda, algo extraño comenzó a ocurrir. Cada vez que Tomás se acercaba a uno de los puntos, escuchaba el mismo sonido, un campanario lejano, tocando 3 veces, seguido de un silencio tan profundo que le zumbaban los oídos. En su última noche de expedición, acampó cerca de lo que el mapa marcaba como la última vuelta. A las 3 de la madrugada, su lámpara solar se apagó de golpe. En la oscuridad total, vio un resplandor tenue al otro lado del río. Cruces de madera vieja, alineadas como si fueran un pueblo entero. Pero cuando amaneció y cruzó el agua, solo había árboles y silencio. Tomás volvió a casa con el mapa en la mano y una pregunta que no podía formular. La abuela Lucía, al verlo pálido, susurró una advertencia que su propia madre le había dado. Mapas como ese no muestran lo que fue, sino lo que sigue ahí, esperando que alguien llegue. Nunca vuelvas a ese valle. Tomás obedeció, pero a veces, en sueños, escucha ese campanario. Y sabe con una certeza helada que esos pueblos no están perdidos. Están ocultos. Y no quieren ser encontrados.
Y así llegamos al final de esta recopilación. 10 historias, 10 relatos anónimos que demuestran que el verdadero terror no siempre tiene rostro. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas historias te quitó el sueño? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste del video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras